Muy buenos días. Le damos la bienvenida a todos los asistentes a esta sesión de la Comisión de Seguridad Aérea, Comisión Accidental de Seguridad Aérea del Senado, donde hemos venido trabajando a lo largo de estos meses en abordar la problemática del sector aéreo colombiano, su relación con la seguridad, y hemos dedicado sucesivas sesiones a cada uno de los temas de interés para el sector. Hemos venido analizando la situación laboral del sector aéreo, todo lo que tiene que ver con el personal de trabajo en los diferentes sectores del sector aéreo, y también pues hemos querido dedicarle una sesión a este tema de las tarifas en el transporte aéreo. Hay una gran percepción en los usuarios de abusos que se presentan en los precios, en las tarifas de las aerolíneas, y ya que se ha mencionado a raíz de la huelga de los pilotos de Avianca que el transporte aéreo en Colombia es un servicio público esencial, pues queremos saber de qué manera los entes llamados a regular el control de las tarifas pues están haciendo esa inspección, esa vigilancia sobre los precios de las tarifas para que no se cometan abusos, teniendo en cuenta que es un servicio público esencial, como ha sido reconocido. Habíamos convocado a esta sesión a la Aeronáutica Civil, que se ha hecho presente, de su director encargado, el coronel Edgar Sánchez, al Ministerio de Transporte también, a la Superintendencia de Puertos y Transporte, donde nos acompaña el doctor Álvaro Merchán, superintendente delegado para las concesiones e infraestructura, y también, y esta era una de las instituciones más importantes en esta convocatoria, la Superintendencia de Industria y Comercio, que no se hizo presente, no respondió los llamados de esta comisión, no respondió las comunicaciones. Varias veces se intentó por varios medios la convocatoria para que vinieran y asistieran y dieran su informe sobre lo que ha venido haciendo en materia de regulación de tarifas del transporte aéreo la Superintendencia de Industria y Comercio. Tenemos también a la IATA, ATAC y Avianca, con el doctor Andrés Uribe, consultor principal de las aerolíneas. Tenemos también un representante de las aerolíneas Atena que se ha hecho presente, Alejandro Jaramillo, líder de Renueva Management and Pricing, y pues los senadores, también miembros de la comisión, ya se han hecho presentes. No sé si a manera de introducción quieren intervenir y podemos empezar entonces con las preguntas para todos. Senadora Susana Correa. Excusas por mi voz. Gracias, señor presidente, con los buenos días para los colegas, para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Coronel Sánchez, usted siempre nos ha acompañado en las comisiones que tienen que ver con transporte aéreo, tanto en esta como en seguridad aérea. Eso le quiero agradecer. Yo creo que debíamos empezar en relación a este tema de tarifas, precisamente porque muchísimos usuarios nos han llamado, doctor Uribe, a decirnos si fue que estas altas tarifas de estos tiempos, independientemente que consideremos que ya casi empieza una temporada alta o ya empezó, usted ahora nos explicará exactamente el día del corte de la temporada alta en diciembre, pero vemos que después de la huelga de los 51 días, precisamente cuando ya se define al transporte aéreo como un servicio público esencial, vemos que pareciera que fuera un rezago de esos 51 días. En esos 51 días no solamente tuvimos tarifas altas, sino muchísimos problemas de viajar. Y la verdad fue que los que llevaron la carga, independientemente que estamos conscientes que Avianca perdió muchísimo, fuimos los colombianos. Y fueron los colombianos que en su semana de recesa tuvieron que cancelar todo y perder todo. Y fue el turismo del país
que tuvo un rezago grandísimo en esa época en relación con todos los años anteriores. Y nosotros estamos pensando, y por eso decidimos que seguramente esta última sesión era muy importante irnos a discutir lo que estábamos viendo hoy, precisamente por la petición de los colombianos. Cuando con el senador Galán, que fue el de la idea, surgió hacer esta sesión de seguridad aérea, empezábamos precisamente con el tema de seguridad. Y luego nos fuimos involucrando no solamente en el tema de seguridad, sino en transporte aéreo. Doctor Uribe, esta es su primera vez que está aquí, creo que los otros han estado con nosotros varias veces. Yo quiero contarle que nosotros no somos expertos en transporte aéreo, que hemos aprendido de ustedes, de los que han venido a estas sesiones a enseñarnos, y de verdad que hemos entendido lo que es el transporte. Yo creo que nosotros, los que hacemos parte de esta sesión y de esta comisión, si en la calle nos preguntan, ya tenemos cómo contestarle a los colombianos. Sin embargo, las dudas existen en relación a tarifas. La vez pasada yo decía en la comisión sexta, de hecho, en una discusión con otro senador en la comisión, que las tarifas eran una estructura y que las tarifas venían desde básica hasta la más sofisticada, dependiendo del viajero que era lo que quería. Y que así no solamente estaban las aerolíneas de Colombia, sino las del mundo. Que este cambio se estaba dando en este año, donde seguramente aerolíneas que tenían unos niveles altos se habían dado cuenta que le tenían que competir a aerolíneas mucho más básicas, con unas tarifas buenísimas para el usuario, si no quería tener todas esas exigencias que seguramente uno puede hacer en los viajes. Pero lamentablemente nos vimos abocados a que ya no vemos esas tarifas en Colombia. Pasó durante la huelga y parece que hubiera continuado. Yo no sé si fue que la huelga se unió con temporada alta de diciembre, pero ya encontrar una tarifa, y le voy a dar un ejemplo, yo soy caleña, y encontrar una tarifa de Bogotá a Cali o de Cali a Bogotá, con lo que conseguíamos antes. Yo tengo una hija que estudia acá y casi que todos los fines de semana ahora se quiere ir para Cali, y ya no encontramos tarifa entre 300 y 400 mil pesos, que antes hasta encontrábamos a 120 y que ya dejó de existir. Pero lo que pasa es que ya no pasó de esas cifras, sino que pasó a 1 millón, a 1.200.000. Entonces, vuelvo y le repito, en la comisión sexta, no sé, Coro, si ese día usted estaba, creo que usted estaba también, la discusión, y yo soy parte de la que entiendo la estructura. Sin embargo, cada día que pasa más, me he ido quedando aterrada de que la gente no haya podido volver a conseguir pasajes por debajo de 500 o 600 mil pesos, sino que todos estén por encima de 900 y 1 millón de pesos. Y esa es hoy nuestra inquietud, y esa es hoy la importancia que le vamos a dar a esta sesión. Seguramente es la despedida del año, porque yo pienso que el semestre restante, habíamos dicho que íbamos a este año, pero yo creo que estos temas ameritan seguir el semestre que nos queda de esta legislación o de este periodo, abarcando algunos temas de seguridad aérea y otros temas operativos en transporte aéreo. Entonces, yo tengo varias preguntas, senador Galán. Voy a devolverle a usted la palabra como presidente. Les agradezco muchísimo que están aquí, y vuelvo y pido excusas por mi voz. Tengo varias preguntas para todos. Gracias. Senador, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues un saludo fraternal para ustedes, compañeros senadores, a los invitados y a las personas que están acá pendientes. Yo creo que esto es de interés para todos los colombianos, ya que el aire es un medio mucho más rápido, seguro, y eso nos permite pues estar donde necesitamos estar de una manera rápida. Sin embargo, las condiciones económicas para los colombianos, para muchos de los colombianos que estarían en el interés y disposición de viajar en esta época de temporada, pues no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque
no tienen la posibilidad de comprar tiquetes con unos precios tan altos. De manera que yo creo que la doctora Susana ya prácticamente ha dicho, bueno, díganos qué pasa, y sería en ese sentido que se podría empezar la reunión para ver cómo se va a resolver ese problema, porque a mí me parece que tener los precios tan altos no va a ser rentable tampoco para las empresas, porque no va a haber mucha gente que quiera viajar. O sea que es más rentable que las tarifas sean menores y que estén a la posibilidad del bolsillo de muchos colombianos que en las condiciones que estamos ahora. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Yo quisiera que empezáramos por la aeronáutica civil. Tenemos en normatividad vigente un decreto, el 823 del 16 de mayo de 2017, en donde la aeronáutica civil quedó facultada y con el derecho, comillas, de fijar y desarrollar la política tarifaria en materia de transporte aéreo nacional e internacional y sancionar su violación, así como establecer las tarifas y derechos en materia de transporte aéreo. Entonces quisiéramos, coronel, iniciar para que usted nos contara cuál es esa política tarifaria, cuáles son las acciones que ha venido desarrollando la aeronáutica civil ante las quejas de los usuarios, la percepción que hay en los usuarios del abuso por parte de las aerolíneas en los cobros de tiquetes y de tarifas de transporte aéreo, cómo funcionan las temporadas, cómo se regulan las tarifas y cuál es la política en general tarifaria que ha venido construyendo y fijando la entidad. Senador, muy buenos días y honorables senadores de la comisión. Para responder su pregunta, senador, quiero empezar diciendo que efectivamente la aeronáutica civil tiene enmarcado dentro de sus funciones y responsabilidades fijar la política tarifaria en Colombia, tanto para vuelos nacionales como para vuelos internacionales. Esta política la ha fundamentado la aeronáutica civil en la oferta y en la demanda. Hay varios tipos de políticas que se pueden aplicar en las tarifas en el sector aéreo. Usted puede encontrar, por ejemplo, tarifas que son reguladas, como ocurre, por ejemplo, o ha ocurrido en Venezuela, hablando pues de la región, de lo cual yo quiero ya pues ampliar mi exposición más adelante. También existen tarifas de libertad absoluta, políticas que puede ser una regulada o política de tarifas vigiladas. Nosotros en Colombia, en la aeronáutica civil, a partir del 2010, se liberó inicialmente el piso tarifario. Existía un piso tarifario en Colombia en el 2010 y posteriormente en el 2012 se liberó el techo de las tarifas, obteniendo como resultado que hubo un incremento significativo de participantes en el mercado del sector aéreo, precisamente porque este tipo de política es bastante atractivo para compañías que son extranjeras o para capital extranjero para invertir en Colombia, por varias razones. La primera de ellas porque eso genera una confianza en que no va a haber cambios tarifarios en la persona o en el capitalista que quiera venir a invertir. En segundo lugar, porque las inversiones en el sector aeronáutico son inversiones a largo plazo. Usted el día de hoy pide un avión para traerlo a operar a un país, como en Colombia, y usted lo está recibiendo ese avión prácticamente en 2 o 3 años, de acuerdo a la productividad y disponibilidad que hay en el mercado. Por eso se tomó o se fijó como política tarifaria para motivar e incrementar la participación de varias compañías, de varios inversionistas, la oferta y la demanda, y que fuera vigilada por la aeronáutica civil. Desde que se presenta el paro de pilotos en el mes de septiembre, la aeronáutica empezó a hacer un seguimiento de cómo se estaban comportando las tarifas. Y dentro de ese seguimiento y dentro de ese estudio se pudo determinar que efectivamente hubo un incremento significativo en 3 rutas principales.
en las rutas que cubrían Bogotá-Cartagena, Bogotá-Cali y Bogotá-Pasto. Como cosa curiosa, este incremento no va relacionado con las distancias de vuelo, porque en rutas como, por ejemplo, Bogotá-Leticia, que es una ruta que demanda más tiempo, las tarifas se mantuvieron muy estables. Asimismo, entre las rutas como Bogotá-Tumaco o Bogotá-Villavicencio, Bogotá-Apartado, también observamos que las tarifas se tuvieron muy estables. A nivel internacional, la afectación por el paro fue mínima, por lo cual los precios a nivel internacional no se vio ningún incremento. La conclusión de ese estudio, que se ha realizado hasta la fecha desde el 26 de septiembre, sin duda alguna la aeronáutica puede confirmar que la reducción de la oferta de sillas por el paro de la operación de Avianca generó un incremento de las tarifas. Un incremento de las tarifas que dentro de lo que vigila la aeronáutica civil se encuentra aún en parámetros. Es decir, que las compañías presentan de manera autónoma unos precios de tarifas mínimas y unos precios de tarifas máximos, y nosotros pudimos evidenciar que de eso que se presentó a la aeronáutica civil para ser vigilado no se incrementaron más de lo que estaba relacionado. Sin duda alguna, el paro de pilotos sí cambió el mercado en el sector del transporte, porque como usted lo decía, honorable senador, sin duda alguna, el solamente que quedaran sillas disponibles de alta tarifa generó que aquellas personas de recursos que no tienen esa capacidad tengan que bajar en otro medio de transporte, y usted tiene toda la razón, honorable senador, eso lo identificamos desde la aeronáutica civil. ¿Qué se hizo por parte de la aeronáutica? En 4 oportunidades se citaron a las compañías aéreas, se citaron a todo el sector, especialmente a las áreas de comerciales de las compañías, precisamente llamándolos en una manera voluntaria, precisamente porque la política de nosotros no es regular el precio, a que consideraran que el sector y aquellas personas que tienen menor capacidad económica pudieran continuar viajando y ofrecieran mayor cantidad de sillas de estas tarifas bajas. Eso se evidenció que tuvo un buen resultado en la primera semana de diciembre. Sin embargo, ahora en temporada alta, ya cuando llegan las vacaciones, nuevamente se incrementan los precios, principalmente en las 3 rutas que anuncié anteriormente. ¿Qué hemos hecho adicionalmente en la aeronáutica? Le pedimos a la compañía Avianca que hasta que no estabilice su operación, permita o libere los slots que tienen asignados para que otras compañías aéreas puedan incrementar su margen operacional. Se han aprobado vuelos adicionales, que son vuelos adicionales, se considera o vuelo charter o una ruta adicional, que lo quiero explicar técnicamente. Por ejemplo, la compañía LATAM tiene la ruta Bogotá-Cartagena, periódicamente ha solicitado vuelos adicionales y se le han autorizado, precisamente para ofrecer mayor cantidad de sillas. O vuelos charter, que son vuelos que no tienen rutas autorizadas, por ejemplo la compañía ADA, en la cual se le ha autorizado Medellín-Cartagena cuando no tienen autorizada esa ruta, precisamente para brindar mayor opción al usuario para poder utilizar mayor sillas y que busquemos que la tendencia al precio baje en los tiquetes. En temas de la regularización, o por qué no entra la aeronáutica civil a regularizar el precio, que es otro de los sistemas de las políticas tarifarias. Dentro de los estudios que se han hecho en el sector aéreo, precisamente desde el año 2010 hasta la fecha, se ha podido evidenciar que el regular los precios o las tarifas genera un efecto contrario a lo que se esperaría. El regular la tarifa se coloca un techo máximo en cada una de las rutas, y normalmente lo que ocurre es que las compañías aéreas tiran los precios hasta ese techo máximo, lo cual generaría un efecto que se conoce como el efecto telaraña, contrario a lo que se esperaría en regular los precios. Y esto tiene otros ingredientes adicionales. Desestimula la entrada de nuevos actores, precisamente por lo que anunciaba anteriormente. Ya un inversionista considera que esto no genera una política o una seguridad jurídica adecuada, no puede hacer una planeación de inversión a largo plazo,
lo cual redunda o termina generando un decrecimiento de los actores y facilita más el monopolio, lo cual genera que los precios nuevamente vayan hacia la alza. Finalmente, honorable senador Galani, presidente de la comisión, desde la aeronáutica continuamos haciendo los esfuerzos precisamente con las compañías aéreas, llamándolos constantemente y solicitándoles que, teniendo en cuenta esta afectación, por favor, desde sus áreas comerciales efectúen un análisis de precios y permitan que bajen o haya más disponibilidad de sillas de un precio inferior para que la mayor cantidad de usuarios de este medio puedan acceder a él. Es lo que tengo desde la aeronáutica, presidente. Muchas gracias. Gracias, coronel Sánchez. Aunque hay cosas que usted nos ha explicado ya, quiero hacerle como varias preguntas totalmente específicas. ¿Con qué frecuencia la aeronáutica durante la huelga de los pilotos realizaron o siguen realizando monitoreo de precios y tarifas de los tiquetes? Usted nos ha dicho que han ido vigilando esas tarifas y nos da los trayectos en los cuales se incrementaron. Yo quisiera saber, ¿ese monitoreo dio que se incrementaron por encima del techo o realmente no tenemos un techo y un piso para esas tarifas comerciales? Gracias, senadora. Efectivamente, la aeronáutica inició hacer el análisis del comportamiento tarifario a partir del 26 de septiembre y lo ha hecho hasta la fecha, arrojando sus análisis de manera semanal. Como se ha realizado de manera semanal, es lo que ha generado que desde la aeronáutica se hayan realizado 4 reuniones con las compañías aéreas, solicitándoles precisamente que el techo o que el cobro de las tarifas se busque flexibilizar hacia la baja. También se ha podido identificar que no se ha superado el techo tarifario de lo que presentaron inicialmente las compañías frente a lo que iba a ser la temporada. Sin embargo, desde la aeronáutica civil también se ha generado una serie de investigaciones, pero ya por temas de respeto y derechos de los usuarios, en los cuales por cancelaciones de vuelos se ha afectado el usuario y se ha iniciado a las compañías aéreas investigaciones de acuerdo al régimen sancionatorio del Reglamento del Aire colombiano para que se hagan cumplir los derechos de los usuarios en esta temporada. Coronel, entonces yo le cambio la pregunta un poquito. Usted nos dijo que la aeronáutica era la que ponía las políticas tarifarias. Cuando hablamos de varias rutas como Bogotá-Cartagena, Bogotá-Cali, Bogotá-Pasto, usted nos dice que hay unos incrementos que no están relacionados con las distancias. Yo le quisiera preguntar, cuando usted regula cuando la aeronáutica pone los techos y los pisos de algunas rutas, de las rutas, ¿lo ponen por distancias o qué factores inciden en la elaboración de esa tarifa de acuerdo a cada uno de estos trayectos? Gracias, honorable senadora. Voy a hacer de pronto claridad, no me he hecho explicar de la forma adecuada con relación a cómo funciona la política tarifaria en Colombia. La aeronáutica civil estableció que la política tarifaria en Colombia se iba a regular de acuerdo a la oferta y la demanda. No iba a ser regulada precisamente desde la aeronáutica civil. Aquí quisiera hacer un poquito de énfasis precisamente en lo que eso puede acarrear para el sector aeronáutico y tenemos el ejemplo que nos permitimos analizar desde la aeronáutica civil con el mayor de los respetos con la aeronáutica o con las decisiones de gobierno de otros países como un referente que es Venezuela, en el cual cuando se entró a regular la tarifa en Venezuela, 14 compañías aéreas tomaron la decisión de salir del mercado, precisamente porque esto desestimula todo el tema de inversión y actualización de equipos, en fin, y todo lo que va relacionado al sector aeronáutico. Por eso la política tarifaria en Colombia,
la que estipula la aeronáutica civil se regula de acuerdo a la oferta y a la demanda. Dentro de eso, de todas formas, se tiene la precaución desde la aeronáutica que efectúa una vigilancia al comportamiento tarifario. Se le pide a las compañías aéreas que determinen o estipulen un piso, que es el precio más bajo de las tarifas, así como las diferentes tarifas que van a cobrar a lo largo de la temporada, hasta llegar a un techo máximo. Con la reducción de las sillas disponibles que habían precisamente para cubrir varios trayectos, se evidenció que las tarifas que se cobraban era la tarifa más costosa que quedaba disponible en las aeronaves. Y se evidenció que efectivamente se encontraba dentro de las tarifas que eran vigiladas por la aeronáutica civil, que eran presentadas por cada una de sus compañías en esta política tarifaria que es de la oferta y la demanda. Lo que yo entiendo, y estamos aquí hablando con el senador Galán, es que no hay regulación, simplemente hay un techo y un piso y se va contra oferta y demanda. Para mí eso es casi que una regulación abierta y una libertad de tarifas y de precios. Ahora, en relación a eso, yo quisiera preguntarle si la aeronáutica o al doctor Uribe, no sé, cualquiera de los dos, si la aeronáutica tiene alguna razón de qué factores inciden cuando si usted compra un tiquete ida y vuelta, la tarifa es diferente a si usted lo compra ida o vuelta. O sea, cuando usted lo compra en el round trip o lo compra una sola ida. No sé cuál de los dos pudiera contestarme, doctor Uribe. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para responder la pregunta, quisiera empezar con un tema. La industria de la aviación es una industria supremamente vulnerable. Es una industria que cuando un volcán hace erupción en Islandia se para toda la aviación de Europa, y eso afecta no solamente a Europa, sino todos los 4 continentes que están conectados con Europa. Si hay una crisis política, si hay una crisis económica, las aerolíneas sienten, si hay una huelga, las aerolíneas sienten absolutamente todo esto y las afecta de una manera drástica. Las aerolíneas se han adaptado a todas estas condiciones, a todas estas situaciones, con alta tecnología. Cuando nosotros pensamos en la tecnología en la aviación, pensamos siempre en la tecnología que hay en el avión. Y no es así, también hay muchas tecnologías de punta que se aplican en tierra, que se aplican en las oficinas, específicamente ya para entrar al tema de tarifas, los sistemas de revenue management, de gestión de ingresos, de pricing, son sistemas supremamente sofisticados que utilizan algoritmos muy complejos para determinar cuál es la tarifa óptima para cobrar. Obviamente esto funciona en un entorno de liberalización, no en un entorno regulado. Esto ya empieza a distorsionar todos los algoritmos y todos los pronósticos de la demanda. Entonces, cuando se establece una estructura tarifaria, que efectivamente en Colombia hay que registrarla, es decir, aquí no se aplica una tarifa sin que la aeronáutica civil lo sepa, a pesar de que la aeronáutica no establece ni el techo ni el piso porque ya se removieron, en el 2012 el techo, en el 2010 el piso. Antes no era así, antes había un techo y un piso, y las aerolíneas, yo personalmente estaba en ACES, estaba luego en Avianca, en el tema de tarifas. Personalmente fui muchas veces a la Oficina de Transporte Aéreo de la Aeronáutica Civil a pedir que se bajara el piso, que se nos bajara el piso para poder publicar tarifas promocionales, para poder incrementar el tamaño del mercado en Colombia. Y efectivamente se hizo, y efectivamente pues no me tocó ya cuando finalmente se removieron las restricciones del techo y del piso, y me alegra saber que así es ahora en este momento, porque como dice el coronel Sánchez, esto estimula la inversión extranjera y estimula la competencia. Entonces, pasando al tema de competencia, la competencia es realmente la que regula las tarifas.
Colombia es un mercado muy afortunado para el tamaño de mercado que es Colombia, muy afortunado en tener todas las aerolíneas que tiene. Colombia tiene basadas aquí las 3 aerolíneas más sofisticadas de toda Latinoamérica, que son Avianca, LATAM y Copa. Las 3 están acá, eso no pasa en ningún país de Latinoamérica, ni Brasil las tiene. ¿Okay? Este tema, adicionalmente tenemos un Viva Colombia, una low cost. ¿Qué tenemos? Que en Colombia se tiene todo el abanico de los diferentes modelos de negocio, que es una parte de lo que este negocio se ha adaptado, creando diferentes modelos de negocios que atienden diferentes segmentos de mercado. Y en Colombia están todos. Están desde los de full service, como se llaman en la industria, como una Avianca, como un Copa en el tema internacional, o como un LATAM en el tema internacional, como las low cost, como Viva Colombia, que también está en el mercado, o como un híbrido que tiene LATAM en el tema doméstico, que no es ni low cost ni full service. Entonces, realmente es un mercado afortunado que tiene todo el abanico de opciones de modelo de negocios. Y eso le permite, y eso, como dice el coronel Sánchez, se ha logrado gracias a una transparencia, a una desregulación que hay en el mercado respecto a las tarifas. Y han venido otras aerolíneas a invertir acá. Copa, LATAM, el grupo Ryanair a través de Viva Colombia. Y eso es muy importante y permite que haya una competencia bien importante y una oferta bien importante en el mercado. Entonces, esa competencia es la que realmente regula las tarifas. ¿Qué pasa? En un ambiente en donde la oferta se ha visto drásticamente disminuida, digamos el principal actor del mercado ha tenido una reducción significativa de la oferta, que coincidió con una semana de alta temporada que es la semana del receso en octubre. Obviamente todo eso hace que, aunque las aerolíneas tomaron medidas voluntariamente para no incrementar las tarifas de manera sustancial, y aquí abro un paréntesis, las tarifas no se cambiaron, las tarifas que se registraron en la aeronáutica civil son las mismas que hay hoy, que habían durante la huelga y que habían antes de la huelga. Las tarifas no se aumentaron. ¿Qué es lo que pasa? Las tarifas, lo que se aumenta es la tarifa media, es decir, el promedio de todas las tarifas. Las aerolíneas tienen en sus aviones, digamos, unas 150 sillas. Se determina cuántas sillas se van a vender en la tarifa más barata, cuántas sillas en la que sigue, cuántas sillas en la que sigue, etc. Y de esa manera las aerolíneas alcanzan un punto de equilibrio y una ganancia, basado en esa mezcla tarifaria. ¿Okay? ¿Qué pasa en un ambiente en donde la oferta se restringe y fuera de eso es temporada alta, como esa semana de receso en octubre? Obviamente las tarifas más baratas, a pesar de que las aerolíneas voluntariamente se regularon para no, porque ellas tranquilamente hubieran podido vender toda la tarifa más alta, pero no lo hicieron y voluntariamente se regularon, pero de todas maneras la oferta es escasa, hay pocas sillas porque hay menos vuelos. Entonces esas sillas se van, los que quedan, la demanda es la misma o más, porque este mercado ha tenido unos crecimientos de 2 dígitos, inclusive Avianca un crecimiento antes de la temporada, antes de la huelga, venía con unos crecimientos respecto al año pasado del 25%. 25%. Esos son unos crecimientos significativos en un negocio donde uno no puede adicionar capacidad de un día para otro. Entonces, obviamente, con esa demanda adicional y menos oferta, las sillas más baratas se venden muy rápido. Y la percepción es que llega toda esa demanda adicional y encuentra las tarifas más altas. Entonces, primer punto para aclarar, las tarifas siguieron siendo las mismas. Lo que cambia es la disponibilidad. ¿Okay? Y claro, al haber menos vuelos, al haber una reducción del 50% de la aerolínea, digamos, de mayor participación de mercado, obviamente en los vuelos que quedan, esas tarifas se agotan mucho más rápido. Y ese es el efecto que pasó. Ahora, Avianca todavía no ha restablecido el 100% de su operación. ¿Por qué? Tiene 200 pilotos que están en tierra, que están enfrentando procesos disciplinarios, todavía la capacidad no está ahí.
y ya estamos llegando a una temporada alta con una reducción de capacidad, con una demanda que está incrementando a 2 dígitos, donde obviamente la percepción que se genera es que esa disponibilidad es mucho menor de lo que hay. Y la percepción es, yo los invito a ustedes a ver las tarifas que ofrecen las aerolíneas 6 meses más adelante, no para la temporada alta, porque la temporada alta obviamente va a ser muy difícil en esta coyuntura de encontrar la tarifa más barata. La tarifa más barata está ahí todavía, pero si ustedes miran en febrero del año entrante a Cartagena, con seguridad van a encontrar las tarifas más baratas. Y yo le garantizo que hay cientos de miles de sillas baratas ofrecidas en esos vuelos a futuro. El que las tome primero es el que se las va a llevar y después llega la gente que reserva más tarde y va a encontrar las tarifas más altas. Pero las tarifas están ahí. Pero lo que lo afecta es el tema de la reducción de oferta a consecuencia de la huelga. Doctor Uribe, yo entiendo lo que usted me dice, yo le quiero hacer una pregunta. Cuando usted me dice que el avión tiene determinadas sillas y ustedes dicen cuáles van a tarifa básica o a low cost, cuáles van a medio, cuáles y van subiendo, al ser un mercado con precios libres, porque es un mercado con precios libres, simplemente tiene un techo y un piso, y eso es lo que la aeronáutica vigila, que es oferta-demanda y un techo y un piso. ¿Ustedes pueden definir qué parte del avión va en tarifa alta? ¿Pueden cambiar eso? O sea, usted me puede decir que en una temporada baja, porque es oferta y demanda, mitad del avión va en tarifa de los y luego en temporada alta simplemente 5 sillas. ¿Eso lo define la aerolínea? Correcto, correcto. La aerolínea define todo esto y todo esto es con la ayuda de sistemas altamente sofisticados que permiten ver, y es de manera dinámica, es supremamente dinámico, eso es día a día que cambia, donde dependiendo del número de reservas que van entrando, con el fin de optimizar o de mejorar el ingreso por cada vuelo, pues se determina cuántas sillas es el nivel óptimo para ofrecer en cada uno de los vuelos. Entonces, con esa respuesta, doctor Uribe, usted me dice, la huelga se nos unió a la temporada alta y por eso es que hoy los colombianos se están quejando tanto de las tarifas altas. Eso es correcto. Sin embargo, tenga en cuenta que las aerolíneas lo que han hecho es que hicieron una autorregulación. Si las aerolíneas dejan esos sistemas que funcionan solos a simplemente manejarse por oferta y demanda y cerrar y abrir el número de sillas, en este caso sería cerrar las baratas y dejar únicamente las caras para generar más ingresos. Si hubieran hecho eso, digamos, y si hubieran estado pasivos ante esta situación, los colombianos hubieran terminado pagando las tarifas más altas en todos los vuelos, pero no fue así. Ellos se autorregularon, ellos intervinieron manualmente en los sistemas para que hubiera un cierto número de sillas económicas en cada uno de los vuelos. Eso lo hicieron manualmente, proactivamente, las aerolíneas para evitar este tipo de situaciones precisamente. Sin embargo, ellos pueden hacer eso hasta cierto punto, porque en un entorno de una capacidad limitada, pues las aerolíneas tendrían que abrir todos los vuelos en las tarifas más baratas, todos los vuelos que quedan en las tarifas más baratas para compensar las tarifas más baratas que estaban repartidas en muchos más vuelos. Entonces, tampoco lo pueden hacer así. Bueno, una de las conclusiones que vamos sacando es que pues, este servicio público esencial realmente no es regulado, no está regulado, no tiene una regulación. Y en ese sentido yo quería preguntarle a la Superintendencia de Transporte cómo se regulan las tarifas en el caso del transporte terrestre y qué le faltaría a la Superintendencia, por ejemplo, como instrumento, como herramienta para regular las tarifas del transporte aéreo. Doctor Álvaro Merchán, Superintendente Delegado de Concesiones e Infraestructura. Gracias, buenos días. Gracias, señor presidente. Buenos días, honorables senadores y a todos los presentes. Precisamente en este tema de tarifas en el transporte aéreo y específicamente la pregunta que hace el senador Galán en relación con su
similitud en el transporte terrestre, la Superintendencia de Puertos y Transporte, en materia de competencias como tal, lo ha expresado en este recinto, lo hablamos en la comisión anterior, se encuentra un poco limitada. ¿Por qué? Porque en materia de transporte terrestre es el Ministerio de Transporte quien regula las tarifas y es la Superintendencia quien entra a vigilar el cumplimiento de estas regulaciones. En materia de transporte aéreo, desafortunadamente no es así. En materia de transporte aéreo, según la Ley 105, según el Código de Comercio y según el decreto que usted muy bien cita, señor presidente, el decreto 823 del 2017, le da exclusividad a la aeronáutica civil, tanto para la fijación de políticas como para la fijación de tarifas y la inspección, vigilancia y control a estas políticas y a estas tarifas. Es así que la superintendencia en materia de tarifas en transporte aéreo carece totalmente de competencias para ejercer sus labores de inspección, vigilancia y control. Otra pregunta que yo tenía para el coronel Sánchez es la siguiente. En alguna época se argumentaba que el piso tarifario, por ejemplo, tenía sentido en relación a que las aerolíneas no recortaran costos en sus tarifas en relación, por ejemplo, al mantenimiento de las aeronaves y la seguridad. Después de que se elimina el piso de tarifas, ¿qué control ejerce la aeronáutica civil para que efectivamente, pues uno sabe que las aerolíneas de bajo costo reducen costos en relación a que si el pasajero lleva una maleta, pues le cobran la maleta, si quiere una silla con un poco más de espacio, pues le cobran un poco más? Pero ¿qué garantías tienen, por ejemplo, los usuarios del transporte aéreo que sin ese piso tarifario, las aerolíneas de bajo costo especialmente, no recorten en los procedimientos de mantenimiento, en todo lo que tiene que ver con la seguridad de los usuarios de esas aerolíneas de bajo costo en Colombia? Gracias, señor presidente. Precisamente, como lo explicaba muy bien el representante de la IATA, efectivamente, dentro de los modelos económicos que presentan estas compañías, contemplan los costos mínimos que requieren de operación. Y las compañías que fundamentan su precio tarifario en bajo costo, pues buscan la reducción precisamente en unos costos o que tengan que hacer unos pagos principalmente en derechos aeroportuarios. Es por eso que el usuario de una compañía de bajo costo normalmente no utiliza un puente de abordaje porque eso tiene un costo. Es normalmente que el avión está parqueado en una posición remota, por lo cual él tiene que desplazarse hacia donde se encuentra el avión. Si tiene que llegar a imprimir el tiquete en el aeropuerto porque olvidó su papel, pues le generan un costo adicional, y es así como las compañías esos costos operacionales los mantienen fijos, y lo que logran bajar o lo que se le cobra al usuario es reduciendo estos costos administrativos. Desde la Aeronáutica Civil, en la Secretaría de Seguridad Aérea, existe el área de vigilancia que es la encargada a través de un PMI, que es un inspector delegado para cada una de las compañías, precisamente de verificar que todos los temas de mantenimiento o los sistemas de las aeronaves se les haga su mantenimiento, se cambien o se haga el plan de mantenimiento de acuerdo a lo que está establecido por el fabricante de las compañías, así como el reglamento del aire colombiano. Es de esa forma, honorable senador, que se regula el precio para estas tarifas de bajo costo, reduciendo en su gran mayoría costos administrativos y dejando o cubriendo con este sistema tarifario todos aquellos costos que son necesarios en la operación y dentro de los cuales se encuentra precisamente costos de mantenimiento que garanticen la seguridad aérea. ¿Qué empresas, coronel, han sido objeto de sanciones por parte de la aeronáutica en el caso de incumplimiento del régimen de tarifas? Señor presidente, se han efectuado sanciones
a compañías aéreas como Avianca, se han efectuado sanciones a compañías como la TAM dentro de las grandes compañías, digamos, de operación regular comercial, así como a compañías aéreas como ADA, precisamente por incumplimientos. Y si usted me permite, yo busco mi archivo y le doy el dato exacto a lo largo de la sesión. Ninguna. Doctor Uribe, Coronel Sánchez en el primer punto y después del doctor Uribe. ¿Hay quien regule las páginas que ofrecen venta de etiquetes con las cuales encontramos muchas veces tarifas muchísimo más baratas que las colgadas en las páginas oficiales de las aerolíneas? ¿Ustedes también regulan eso? Doy un ejemplo, los tiquetes más baratos, Despegar, etcétera, hay muchísimas de ellas, y muchas veces uno se mete allí. Yo entro a Bianca o entro a Latam, luego me meto a esas páginas y muchísimas veces están muchísimo más baratos esos precios. Y seguramente yo no sé cuáles son los pisos y los techos, pero, coronel, ¿esas empresas pueden bajar del techo? Honorable senadora, efectivamente la Oficina de Transporte Aéreo de la Aeronáutica Civil efectúa la vigilancia en todo el comportamiento tarifario, así como en todo el tema de propaganda que se realiza con relación al sector del transporte aéreo. Si se llega a identificar por parte de este grupo de la Oficina de Transporte Aéreos que hace la vigilancia aerocomercial, se toman las medidas sancionatorias tanto con la compañía aérea como de pronto con aquellas agencias de viaje o aquellas que promueven este tipo de faltas que están relacionadas también efectivamente dentro de las políticas aerocomerciales que contempla la Aeronáutica Civil. Recientemente, con relación a esa vigilancia, por ejemplo, se logró identificar que una compañía que no tiene el servicio de taxi aéreo regulado estaba ofreciendo una ruta con propaganda entre Cali y Popayán. Esto cuando se presentó precisamente hace poco que se cerró la vía por unos problemas pues de orden público. La aeronáutica entra inmediatamente a actuar, primero a sancionar como tal a la compañía que ofrece este tipo de políticas aerocomerciales indebidas, de la misma forma en que puede llegar inclusive a suspender su certificado de operación, y esto tiene como único fin es precisamente salvaguardar los derechos de los usuarios del transporte aéreo. Sí se hace vigilancia, honorable senadora, lo hace la Oficina de Transporte Aéreo desde su grupo de vigilancia aerocomercial en la Aeronáutica Civil. Doctor Uribe, estas empresas que no son realmente parte oficial de las aerolíneas, ¿tienen autorización para bajar de precios o ustedes les asignan precios a ellas o ellas también manejan oferta o demanda? O sea, ¿cómo es el tema con estas empresas o agencias que venden tiquetes en las páginas web que muchas veces consigue uno muchísimo más baratos que las mismas aerolíneas y en el mismo vuelo? O sea, no estoy hablando que es que, no, es que me voy mañana entonces a las 7 de la mañana porque Despegar tiene mejor tarifa. No, en el mismo vuelo, en el mismo día, a la misma hora, podés conseguir en estas páginas tarifas 1000 veces mejores que en las mismas páginas oficiales de las aerolíneas. Correcto. Bueno, el primer tema realmente no me compete a mí tocarlo respecto a las aerolíneas. Nosotros como agremiación pues vemos por las aerolíneas IATA. Y me voy a limitar a eso. Respecto al segundo tema, es muy importante. El tema, las aerolíneas hacen negociaciones comerciales y en algunos casos pueden tener una negociación con una agencia de viajes específico por un paquete muy grande de sillas con un precio mejor y que en una clase específica donde es posible que a la aerolínea ya se le haya agotado eso, pero esa otra empresa la tiene. Entonces, es posible que pase eso. Y sí pasa. Hay otras prácticas comerciales donde las agencias de viajes utilizan su comisión o su sobrecomisión para retribuírselo al viajero.
Algunas de esas, es decir, si digamos la agencia de viajes tiene una negociación con la aerolínea que le da 10% de comisión por la venta del tiquete, algunas agencias de viajes lo que hacen es que le dan ese 10% al usuario para que se beneficie el usuario y ellos sean más competitivos respecto a otras agencias de viajes. Entonces ahí es donde puede haber, digamos, diferencias de tarifas entre las mismas que ofrece la aerolínea con las que está ofreciendo las agencias de viajes. Es un tema muy complejo, es un tema que el número de tarifas que ofrecen las aerolíneas se mide en millones. No es solamente las 4 o 5 tarifas que se ven o las 10 tarifas que se ven entre una ruta como Cali y Bogotá. O sea, es decir, el sistema es muchísimo más complejo que eso. Y hablando del tema de familias de tarifas, uno ve 4 familias de tarifas, pero detrás de cada una de ellas pues hay una serie de valores que van cambiando también en el tiempo de manera dinámica. Si me permite la oportunidad, yo también quisiera hacerle una aclaración al honorable senador Galán respecto a la pregunta que le hizo al coronel Sánchez. No necesariamente, como ustedes saben, pues las aerolíneas publican un abanico de tarifas. No necesariamente la tarifa mínima tiene que cubrir los costos de operación de un vuelo. Es decir, una tarifa mínima, es decir, el costo o la manera como lo ven las aerolíneas, el costo de llevar un pasajero es marginal, un pasajero extra es marginal. Es decir, ¿qué se paga por un pasajero extra? Se paga la comida que se le da en el avión, un poquito, una parte muy pequeña de combustible, que implica llevar un pasajero adicional, pero eso es prácticamente despreciable, y el costo de la reserva, de los sistemas de distribución, etcétera. Esos son los costos que la aerolínea, con tal de que cubra eso, todo lo que haya por encima es adicional. ¿Por qué? Porque todos los costos del vuelo de todas maneras se van a incurrir. Ese vuelo va a viajar. Entonces, la opción es o que viaje con esa silla vacía o se vende a un precio reducido y se llena y se tiene un ingreso adicional. Esa es la lógica. Lo que importa es que la mezcla de unos pasajeros pagan la más barata, otros pagan las tarifas medias, otros pagan las más altas, esa mezcla finalmente termine por cubrir los costos. Eso es lo importante, no la tarifa mínima, porque esa tarifa mínima seguramente no los va a cubrir si el cálculo de costos es tomar el costo de un vuelo y dividirlo por el número de sillas. La tarifa mínima seguramente no lo va a cubrir, pero es que no se necesita. Se necesita es que la mezcla cubra el costo del vuelo. Y en eso es en lo que se fijan las aerolíneas y en eso es en lo que ha permitido realmente que estas prácticas expandan el mercado y lo hagan alcanzable a personas de más bajos ingresos, de menor poder adquisitivo, y esa es la manera como las aerolíneas llegan a esos mercados y y hacen crecer el mercado. Yo tengo una pregunta que me la mandaron por correo para que la hiciéramos en esta sesión, señor presidente. La voy a hacer. No sé, doctor Uribe, me imagino que es para usted. Dice, ¿cómo podemos entender que al hacer una consulta en las páginas web de precios bajos, a los pocos minutos al hacer una nueva consulta encontramos que normalmente el precio sube? Dando a entender que los datos de cookies, entre comillas, son utilizados irregularmente, pues al hacerlo a través de una página incógnita hemos podido comprobar que el precio es más bajo. ¿Quién entiende esto? ¿Hay algún organismo que vigile este comportamiento sobre el uso de las cookies? ¿Quién está regulando este uso de información y haciéndoles control a los proveedores? ¿Quién monitorea el uso de la información? Este es un tema de comercio electrónico, ya que no me sentiría yo en capacidad de responder. Es un tema como muy especializado, coronel Sánchez. Así es, honorable senadora. Pero es un tema que ojalá nos lo pudieran contestar por escrito, porque es una pregunta que nos hicieron
es una de las preguntas que lo hizo las personas y que quieren entender qué es lo que pasa con eso. A ver si doctor Uribe y Aeronáutica nos lo pueden mandar en algún momento. Eso sería un tema que tendríamos que preguntarle a las aerolíneas y ellos consultarlo con sus proveedores y ver cuáles son las prácticas en ese caso, porque como IATA ni somos proveedores de ese tipo de sistemas, ni tenemos acceso a esas prácticas. Sí, siga, coronel. Presidente, si me permite, tengo la información que usted preguntaba anteriormente, en el cual qué sanciones se habían aplicado a qué compañías. La Aeronáutica Civil en el año 2017 ha efectuado sanciones por los siguientes numerales: deficiencia por prestación de servicio, 171 millones aproximadamente; ejercer ejercer privilegios no autorizados, 591 millones de pesos; por problemas con equipajes, 4.832.000 millones de pesos, 4.832.000 millones de pesos; estadísticas, información financiera y de costos errada, 550 millones de pesos; incumplimiento de contrato de transporte, alrededor de 4.800.000 pesos; información deficiente al usuario, 174 millones de pesos; no atender requerimientos de la Oficina de Transporte Aéreo, 370 millones de pesos aproximadamente; operar en bases no autorizadas, 27 millones de pesos; pasajeros insubordinados en las aeronaves, 48 millones de pesos; publicidad engañosa, 1.725.339.000, que es una cifra bastante significativa; reembolsos, 66 millones de pesos; retractos de contrato como tal, 259 millones de pesos; temas de seguridad aeroportuaria, 308 millones de pesos; tarifas administrativas, 103 millones de pesos; y cobro por valores no autorizados, aproximadamente 22 millones de pesos, para un total de lo que va en el año 2017, sanciones por 4.423 millones de pesos, 23.000 millones de pesos. Ahora, con relación a qué compañías han sido sancionadas, ha sido sancionada, como le decía anteriormente, Aerolíneas de Antioquia, Aerolíneas Argentinas, Aerovías de Integración Regional S.A. Aires S.A., Aerovías del Continente Americano S.A. Bianca, Air Canada Sucursal Colombia, Copa Compañía Panameña de Aviación S.A., FAS Colombia SAS, JetBlue Airways Corporation Sucursal Colombia, Latam Airlines Group S.A. Sucursal Colombia, Ocean Air, Líneas Aéreas Sucursal Colombia, Servicio Aéreo a Territorios Nacionales Satena, Spirit Airlines, para un total de 4.423.000 millones de pesos. Hay una gran cantidad de mensajes que hemos recibido de quejas de usuarios, especialmente dirigidas a Satena, en cuanto a los precios de algunos trayectos, en relación, por ejemplo, a una persona nos hace llegar un mensaje de un pasaje entre Cali y Guapi que le costó 380.000 pesos. Otro usuario nos habla de cómo le costó regresar a Bogotá desde Quibdó en una tarifa de 540.000 pesos. En fin, varios mensajes que tengo acá relacionados con Satena. No solamente los precios y las tarifas de Satena, sino también los incumplimientos en los horarios. Teniendo en cuenta que esta es una aerolínea que provee también unos transportes y unas rutas subsidiadas en muchas zonas del país, que solamente ellos las ofrecen, ¿cómo se regula en el caso de Satena, cuando es el único operador de una ruta, para que las tarifas no sean, digamos, diseñadas así como por el mercado simplemente, sino
de acuerdo a las necesidades, doctor Jaramillo. Bueno, buenos días, honorable senador Galán, senadora Susana. Muchas gracias por la invitación a participar en esta comisión. Es muy importante para Satena participar en esta comisión, principalmente por sus características tan particulares en cuanto a que es una empresa estatal y, como lo decía el senador, tenemos algunos destinos que son subsidiados, específicamente pues las rutas que son únicas, en donde somos únicos operadores. El gobierno nos da un subsidio para poder operar esas rutas bajo una modalidad de equilibrio económico, o sea, donde la aerolínea en donde pierda, pues el Estado lo va a subsanar. Bajo ese modelo de negocio, lo que se ha buscado como aerolínea es tener unas tarifas que no son tarifas públicas, sino son tarifas privadas para las poblaciones más vulnerables en Colombia. Entonces, estas tarifas están en promedio en 300.000 pesos ida y regreso. Entonces, una persona de bajos recursos, validada y certificada con unos métodos que utilizamos en Satena, que puede ser el CISBEN o un certificado que pertenece a una guarnición indígena, es beneficiada con una tarifa social para ir, por ejemplo, Bogotá, Puerto Carreño, Bogotá, en 300.000 pesos. Esto bajo la estructura de costos de Satena, y como lo decía el doctor Uribe, no necesariamente estas tarifas más bajas van a ser las que paguen el vuelo. Y si nosotros como aerolínea estatal y vendiéramos una alta participación de estas tarifas sociales, pues la pérdida se incrementaría y nos pasaríamos pues del presupuesto que tenemos asignado como aerolínea bajo el subsidio y la subvención que nos da el Estado. Entonces, hablando un poco del tema de regulación, es muy importante que cada aerolínea se autorregula. Satena en estos momentos se autorregula y tiene techos tarifarios que establece como política interna de máximo 515.000 pesos, un tiquete por trayecto en la web. Importante en la web porque puede que en una agencia de viajes tenga unos costos adicionales de una tarifa administrativa que le pueda cobrar la agencia de viajes. Bajo este modelo, o sea, un tiquete Bogotá-Puerto Carreño, Bogotá-Puerto Iniria, Bogotá-Mitú, que son vuelos de más de 1 hora en un avión jet, que son vuelos costosos, pueden tener tarifas asequibles para algunas de estas personas de la población. Claramente las tarifas se van agotando. No podemos disponibilizar todo el vuelo en estas tarifas sociales, y así como las otras aerolíneas también mantenemos una estructura de familias tarifarias que le permitan llegar a la aerolínea a un ingreso óptimo, entre un balance entre ser sociales y poder seguir manteniendo nuestra operación como aerolínea doméstica. Doctor Jaramillo, una pregunta. Cuando usted me habla del techo de 515.000, ¿estaba refiriéndose solamente a Bogotá, Puerto Carreño, Bogotá, o ese es el máximo de la tarifa que ustedes tienen a cualquier ciudad? Porque el senador Galán acaba de decir que uno de los usuarios que nos escribe nos ha dado un precio de 540.000 Quibdó, Bogotá. Sí, senadora, lo que pasa es que, como le comenté, puedo haberlo comprado en un punto directo y eso incrementa la tarifa en aproximadamente 33.000 pesos, que es la tarifa administrativa 28.000 más el IVA. Y es un trayecto, aclarando, posiblemente un Bogotá-Quibdó o un Quibdó-Bogotá, que también es un vuelo largo, porque el Medellín-Quibdó no llega hasta esos niveles de 500.000 pesos. Perfecto. Yo quisiera, como el doctor Uribe o el doctor Jaramillo, ustedes nos podrían decir para nosotros o para todos los televidentes que están viendo esta sesión, cómo se reglamentan las temporadas altas, o para que la gente sepa en el año cómo se dividen temporadas altas y temporadas bajas. ¿Eso cambia en el año, cambia de acuerdo a los años, o es estándar para todos los años? Sabemos que la semana de receso siempre es igual, las vacaciones de Navidad siempre es igual, verano cuando los niños están en vacaciones siempre es igual la época. Entonces quisiera saber si esas temporadas altas son siempre iguales
o si eso también es abierto, no regulado, y la aerolínea decide cuándo es temporada alta y cuándo es temporada baja. Generalmente la aerolínea decide cuándo es temporada alta y cuándo es temporada baja. Ahora, las temporadas, como usted bien lo decía, son fijas. La única que cambia sustancialmente es Semana Santa, que a veces cae en abril, a veces es en marzo, esa se mueve, pero normalmente las temporadas son más o menos fijas y cambia, de un año a otro cambia un par de días, dependiendo si empieza un viernes o la semana siguiente, pues el viernes va a ser 11 o el próximo año el viernes va a ser un 13 de diciembre o algo así. Entonces es un par de días que cambia, pero realmente está determinado todo por oferta y demanda. Y las aerolíneas saben cuándo, los colegios, digamos, determinan eso, no solamente acá, en todas partes del mundo, determinan en una buena parte cuándo empieza la temporada alta y cuándo empieza la temporada baja, cuándo se termina. Si me permite hacer una aclaración para complementar al doctor Jaramillo. El tema de precios altos no es solamente un tema de la aerolínea. Tenemos que tener en cuenta que la tasa impositiva que tienen estos servicios es muy alta en Colombia. Tenemos que para rutas domésticas podemos estar entre el 33% y el 40% de lo que paga el pasajero se van impuestos. No le queda a la aerolínea. Y esa es una parte muy importante que tenemos acá. Aquí se graba de ese 33 o 40%, solamente el IVA es 19%. Es decir, más de la mitad se va ya en el IVA. Esto no sucede en otros países como Chile, por ejemplo, donde el transporte aéreo se trata igual que el transporte terrestre y donde no tienen IVA. Entonces, son algunas prácticas, digamos, internacionales que podrían ayudar a bajar los precios, y la principal preocupación de acá son las tarifas altas. Pues también hay que ver que en materia impositiva pues hay un trabajo que hacer. Sí, complementando lo que decía el doctor Uribe, esas tarifas que nosotros nos autorregulamos y colocamos como tarifas altas son tarifas que ya tienen impuestos. De esos 515.000 pesos, ahí va un IVA del 19%, va una tasa aeroportuaria, van estos impuestos que al final la aerolínea, lo que le queda a la aerolínea es un porcentaje que no es pues lo que decía el doctor Uribe, el 70%, 75%, 80% en rutas que están exentas de IVA, como por ejemplo Satena va a muchos destinos que la única vía de salida del territorio es vía, hablando de Bichada, Guainía, Vaupés, que son las capitales, la única vía de salida que tienen es aérea. Pues, al ustedes confirmarnos a nosotros que las tarifas son libres y que simplemente hay un techo y un piso, pero que la aerolínea tiene toda la autonomía para definir y dividir cómo lo hace, pues tenemos que decirle a todos los colombianos es que van a tener que esperar hasta febrero que sea temporada baja, porque no van a encontrar pasajes baratos, senador Galán. Menos en diciembre, menos a la mitad de enero. Yo pensaría que esto vuelve a reducirse más o menos a principios de febrero, que empieza temporada baja y que ahora no vamos a encontrar de verdad tarifas bajas. Yo la verdad sigo preguntándome, doctor Uribe, nosotros o mi hija sabe que yo no le pago un pasaje a Cali caro y ella se puede meter 24 horas al día, Coronel Sánchez, a buscar su pasaje barato un mes o 2 meses antes, o muchas veces hasta 3 semanas. Y de lo que vengo viendo es que desde hace más o menos, desde la huelga, no volvimos a poder conseguir el pasaje barato. De hecho, el Coronel Sánchez lo ha dicho, la gente prefiere irse por terrestre y la mandé en bus, porque no pudimos conseguir un pasaje no asequible. Es que a uno le parece ilógico gastarse 1 millón de pesos en un pasaje Bogotá-Cali, ¿sí? Y eso es lo que estoy viendo desde la huelga. Desde la huelga de Avianca no volvimos a ver, y no digo solamente Avianca, ¿sí? Yo veo
Avianca y Latam, porque lamentablemente, Coronel Sánchez, y no sé si la aeronáutica tiene algo que ver o podría en una eventualidad tener influencia en que una empresa como Viva Colombia, que es una empresa de low cost, terminó sus vuelos directos desde Cali y desde Barranquilla. Entonces, claro, Viva Colombia se sale del mercado en vuelos directos de Cali y Barranquilla, y Avianca y Latam jamás volvieron a ofrecer la tarifa que era la low cost de Viva Colombia. Entonces, eso se te vuelve un problema para los colombianos. Y yo, siendo usuaria de estas aerolíneas, puedo decirle, doctor Uribe, que hemos buscado tarifa baja, yo creo que 24 horas, porque le digo que para mí es una condición para ella, que estudia en una universidad de Bogotá y es un fin de semana para Cali, no le pago más de 400.000 pesos en un pasaje, y no lo hemos podido volver a encontrar. Y si esto nos pasa a nosotros, es a todos los colombianos. Entonces, por eso mi gran inquietud es, y hoy pues la despejamos, es que definitivamente las aerolíneas tienen un techo y un piso que respetan, pero que pueden distribuir el avión como quieran, y los pasajes baratos pues pueden escasear totalmente. Yo insisto muchísimo en que, usted me decía, doctor Uribe, que pueden dejar una cantidad menor. Yo digo que muchas veces ni siquiera dejan la tarifa de low cost. Yo creo, senador Galán, pues yo las preguntas ya las hice, me quedaron unas para la SIC, pero la SIC no está aquí. Yo me voy muy preocupada porque pues le estamos demostrando a los colombianos definitivamente que las tarifas no son reguladas, que es un servicio público esencial, igual que el agua, igual que el teléfono, igual que la energía, pero con precios abiertos. Y cuando es un precio definido por oferta y demanda, es un precio más que lleva a precisamente la estructura financiera de la empresa que al bien de la población colombiana. Yo con esto termino, senador Galán. El doctor Uribe creo que tiene alguna apreciación para lo que acabo de decir, y le dejo a usted la palabra. Bueno, tengo dos temas. Primero, el tema es un servicio público esencial, sí. Sin embargo, se diferencia de otros servicios públicos esenciales, como los servicios públicos domésticos, porque en los servicios públicos domésticos son monopolios. Es decir, si yo vivo en esta casa, solamente tengo un proveedor de agua, solamente tengo un proveedor de electricidad. Entonces ahí ahí puede haber una diferencia. Los otros no son monopolios, doctor Uribe. Usted en su casa le pueden ofrecer ya energía de cualquier parte. Se lo aseguro yo. Usted puede llegarle a una comercializadora, una empresa de servicios públicos. O sea, en ese sentido, yo pienso, hago así porque las tuberías nadie las va a volver a hacer, porque cuestan más hacer las tuberías para distribuir agua. Pero en el resto, energía, teléfono, hoy la competencia es abismal. Igual que podría ser en este servicio público esencial. Ok. Bueno, entonces digamos que ahí las aerolíneas tienen una competencia muy fuerte. Una competencia muy fuerte, donde es realmente la competencia la que regula tarifas. A ver, ¿por qué aparece una Viva Colombia? Una Viva Colombia claramente lo ha mencionado, que tiene precios sustancialmente menores y de hecho cuando se retira de un mercado pues la están extrañando. Es decir, ahí sí funciona el tema de competencia con el tema de tarifas. El segundo tema, se me fue en este momento cuál era el segundo tema. Bueno, creo que ya me vendrá, porque hasta cuando yo salí de Colombia no había ese tipo de competencia en el tema de electricidad. Okay, pero bueno, digamos que el tema es ese, no podemos poner que este servicio es comparable con el agua o comparable con otros tipos de servicios públicos, porque aquí efectivamente hay una competencia muy grande. Ya me acordé del otro tema. El otro tema es que si bien todavía la oferta está reducida, con unos tamaños de demanda que están creciendo en 2 dígitos y por encima del 20% hasta antes de la huelga, eso obviamente está causando esto. Pero
las aerolíneas, esto no es un negocio donde puedan, esto no es una fábrica de camisetas donde puedan poner a producir más simplemente. Traer capacidad adicional se demora, el coronel Sánchez lo mencionaba, cuando una aerolínea pide un avión, que es un activo de 100 millones de dólares, eso no se puede traer de un día para otro. Las aerolíneas no pueden reaccionar ante un tema de un paro de una aerolínea, no pueden reaccionar inmediatamente. Inclusive, usted diría, pueden volar más tiempo por la noche. Si se pudiera, si los aeropuertos lo permitieran y se tuvieran la infraestructura y se tuvieran los horarios, tampoco pueden hacer eso porque la cantidad de pilotos que ellos tienen, recuerde que según el RAC tienen un número de horas al mes que pueden volar. Entonces, si ellos empiezan a volar esa semana de la huelga, a volar los pilotos mucho más, al final del mes se quedan sin poder volar los aviones porque se les acabaron las horas y tienen que parar los aviones. Entonces tampoco es fácil reaccionar ante eso, y si la perspectiva para la temporada alta, en este momento, pues la temporada alta, estamos a 12 de diciembre, está toda vendida. Es realmente la estrategia más efectiva para encontrar tiquetes baratos es reservar con tiempo. Estamos en una coyuntura de un crecimiento de demanda altísimo, una reducción de oferta significativa y una temporada alta, es decir, es la tormenta perfecta que estamos enfrentando en este momento para esta temporada específica. Doctor Uribe, yo lo entiendo o sea, yo he sido una de las defensoras de que después de la huelga hay un proceso que seguir. O sea, ustedes Avianca tiene que empezar por vender los tiquetes para poder empezar a restablecer los vuelos o poner los vuelos para que la gente empiece a comprar los tiquetes. O sea, es clarísimo que viene un proceso y que no se va a restablecer el día que dijeron, listo, el lunes los pilotos todos vuelven, porque sabíamos que ni siquiera iban a tener vuelos para poder, para trabajar. Yo entiendo todo eso. Y entiendo también, y he visto que con tiempo las aerolíneas uno puede comprar tiquetes más baratos. Sin embargo, sigo insistiendo que en temporada alta, sea con el tiempo que sea, usted no encuentra tiquetes con tarifas baratas. O sea, lo sigo insistiendo porque no solamente soy yo, sino la gente que nos escribe a diario. Yo creo que la gente, hay muchísima gente que ya conoció que esta comisión existe, y al senador Galán y a mí, a nuestros correos nos los mantienen llenos de preguntas y de inquietudes. Y muchas de esas, por eso definimos hacer esta sesión de tarifas, no la teníamos programada, y decidimos hacerla por la gran cantidad de inquietudes de los usuarios, y la gran cantidad de los usuarios es esa. Jamás volvimos a conseguir, se fue Viva Colombia y Latam y Avianca jamás volvieron a las tarifas de 60.000 pesos Cali-Bogotá. Todos son inquietudes, inquietudes de que compran tiquetes con 2 meses, con 3 meses, porque las aerolíneas han hecho esa promoción. Si usted compra su tiquete con tiempo, van a encontrar mejores tarifas, y tampoco las encuentran. Entonces, por eso queríamos como que los colombianos supieran cómo es la regulación, que al final terminamos sabiendo que no la hay, que simplemente la Aeronáutica Civil tiene una vigilancia de techos y pisos, pero que ustedes definen, tienen autonomía cada una de las aerolíneas para definir sus tarifas. Queríamos saber también, para que la gente proyecte sus viajes, cuándo son temporadas altas, cuántas son temporadas bajas. Mucha gente lo sabe, otras no tienen ni idea cuándo empiezan o cuándo no. Y todos estos factores que podrían ayudarle al colombiano a que se monte, sí, en un mismo avión, porque al final es en el mismo avión, pero con tarifas, yo no voy a decir que lógicas, sino que podrían ser asequibles a cualquier persona colombiana que quiere tener un viaje que o no lo puede hacer por carro, o es muy largo, o definitivamente va para otra parte donde realmente no puede llegar el carro. Entonces, yo creo que pues las inquietudes están cubiertas. Sin embargo, pues yo pienso que ya los colombianos entendieron cómo se manejan las tarifas. No es fácil. Ojalá las aerolíneas pensaran más en tener unos volúmenes en economía de escala, con unas tarifas más baratas, para que se les llenen muchísimo más los vuelos. Eso es como mi conclusión, senador Galán, agradeciéndoles a ustedes por estar aquí, por aclararnos los temas, no solamente a nosotros, sino a los colombianos,
volvemos a decirles que nosotros somos casi que intermediarios de la población colombiana, no somos expertos, hemos aprendido durante todo este tiempo y lo que queremos es hacerle una representación a quien nos eligió. Gracias, senador Galán, presidente de esta comisión. Solo quería preguntar, ¿con cuánto tiempo de anticipación, por ejemplo, para una temporada alta, un usuario puede encontrar una tarifa razonablemente asequible? Mire, depende del mercado. En Alemania se venden los paquetes con 12 y 18 meses de anticipación. Si uno va a comprar 6 meses antes, ya está todo vendido. Y si al señor el día del viaje le duele una muela o le duele una apendicitis, ¿le devuelven el dinero? ¿Tiene alguna posibilidad o le cobran recargos, multas? Existen algunos seguros para eso. En caso de enfermedad, accidente, que no pueda viajar por algún motivo, cobran el seguro y hay ese tipo de servicios. Pero depende del mercado. Este es un mercado que ha sido difícil y se lo digo yo por experiencia propia porque cuando entonces, comparando con Panamá, con Alemania, que hacen todo con tanta anticipación, nosotros que hacemos todo a último momento, sería como un mes. El tema o más. Sí, ese es el tema. O sea, es un mercado que se tiene todavía, es un proceso muy largo de educación del mercado para que la gente planee con más tiempo. Es que, mire, yo quería hacer un comentario adicional. Un comentario adicional. Las aerolíneas, pues, como vemos, es un negocio altamente competitivo, altísimamente competitivo. Las aerolíneas compiten no solamente viéndolo en un mercado doméstico, en el mercado internacional la competencia es feroz y con muchas aerolíneas, porque hay unas, si bien que operan directo, hay otras que operan vía otros hubs que ponen tarifas muy baratas y que es una competencia feroz. Pero la posición en que está el negocio de la aerolínea es muy complicada porque todos sus proveedores son monopolio. Un aeropuerto. Si usted quiere volar a Bogotá, ¿entre cuántos aeropuertos puede escoger para ir a volar allá? Solo hay uno. Si va a volar a Cali, solamente está el Bonilla Aragón. Si va a volar a Barranquilla, el Ernesto Cortizo. No tiene opción. La aerolínea, los aeropuertos son monopolio. ¿Cuántas fábricas de aviones existen? De aviones grandes está 2 en el mundo. 2 en el mundo. Airbus, Boeing, que hacen aviones grandes. Aviones pequeños, entonces ya están Embraer y Bombardier. Y son unos oligopolios tremendos. Los sistemas de distribución. Hay 3 en el mundo, globales. Amadeus, Sabre, Galileo, los que usan las agencias de viajes para vender. Es el tercer costo más importante después del combustible y mantenimiento que tiene una aerolínea. ¿Quién los regula? Entonces, realmente, ¿cuántos proveedores de combustible hay en El Dorado? Uno. Y así sucesivamente. Entonces, la aerolínea está en un proyecto, en una situación competitiva bien feroz y todos sus proveedores gozan de unos monopolios tremendos que cobran lo que quieran. La paradoja es que todos esos proveedores viven del negocio de la aerolínea, ellos existen porque las aerolíneas existen. Las empresas de catering, los globalizadores ganan 30% al año, esa es su rentabilidad neta. Los fabricantes de aviones tienen 16, 20% de utilidades netas al año. Las aerolíneas en un año bueno llegan al 8% y normalmente es 4% de rentabilidad. Y ese 4%, ¿cómo se divide? Es menos 4 en la temporada baja, puede que sea más 8 en la temporada alta y al final promedia. Entonces, en las temporadas altas es donde la aerolínea tiene que realmente cubrir las pérdidas de las temporadas bajas. Y por eso esta situación. Y para colmo de males, ¿a quién es donde siempre hay el interés de regularlo? Es a la aerolínea, ni siquiera a los proveedores. Entonces, es un tema de reflexión para que ustedes piensen también en la situación en la que están las aerolíneas, que realmente cualquier cosa que una aerolínea vaya a comprar, hay muy pocos proveedores de sistemas de revenue management como el que se usa de tarifas, hay 2 o 3 en el mundo. Entonces es una situación bastante compleja, donde si aparte de eso le metemos más regulación, que hemos visto en toda la historia, que
en los países regulados la aviación no progresa, la aviación progresa cuando se desregula. Cuando se desregula es cuando llega la oferta y cuando se abren los modelos de negocios con el beneficio al pasajero. Bueno, muchas gracias. Terminamos entonces esta sesión. Les damos las gracias a los asistentes, a los citados por haber participado en esta sesión, a los televidentes que nos siguen también por el canal Congreso, el canal institucional. Esta transmisión les agradecemos mucho haberla seguido. Los invitamos a hacer más comentarios a través de las redes sociales a la comisión para el informe que estamos consolidando y que será presentado en un debate de control político en la plenaria del Senado de la República al regresar de la legislatura en marzo. Muchas gracias a todos y se levanta la sesión y oportunamente estaremos comunicando el paso a seguir. Gracias.